Ya, parece que ahí están todos y ahí se van sumando los que se tengan que sumar. Entonces, ¿ven la pantalla, cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Ya, perfecto. Sí se ve Entonces, bien. ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos la última vez? Nos hemos visto introducción a esta herramienta, hablamos acerca de pensamiento convergente, acerca de pensamiento divergente. Hablamos la clase segunda, tercera clase acerca del design thinking como metodología y vimos obviamente un ejercicio al respecto. Por lo tanto, hoy día y lo que nos queda es hablar acerca de prototipos y productos mínimos viables, ¿ya? Que también es parte de esta ruta de herramientas para poder innovar. Yo le dije que por temas de que la clase había partido, o el módulo había partido con cierto delay, esta clase de prospectiva y vigilancia tecnológica se las voy a dejar envasadas para que la puedan ver. El análisis del caso está más relacionado con estos tres tópicos, que es el de introducción, design thinking y prototipos, más allá que prospectiva y vigilancia tecnológica. Por eso tomé esa decisión para que también nos ajustemos a los tiempos y terminemos el curso en la fecha correspondiente. El curso, o este módulo en particular, debería terminar el 22. 22 es el próximo jueves. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver entre hoy y el próximo jueves? Hoy, en particular, vamos a hacer una pincelada acerca de qué son los prototipos y qué es un producto mínimo viable y por qué se llaman productos mínimos viables como tal. El día jueves vamos a tener a un profe invitado, su nombre es Iván Rosales, él es diseñador industrial, ha trabajado en varias empresas haciendo desarrollo de productos en particular, tiene él también una empresa que se llama Prototipo.cl y nos va a venir a contar acerca de todo lo que hemos visto en particular de las herramientas, pero lo vamos a aterrizar ahora al desarrollo de prototipos, porque es importante hacer prototipos en las empresas y qué tiene que ver este desarrollo de prototipos con la innovación de la. Esto lo vamos a ver el día jueves. Y el día martes 20, próximo martes, también vamos a traer a un profe invitado, se llama Gastón García. Él es emprendedor serial, y tiene una empresa que se llama Savia Grapes. Y él nos va a contar in situ, en particular, por qué es importante, y ahora más desde el lado, desde él como empresario, del por qué es importante el desarrollo de prototipos, cómo estos prototipos van de la mano también detrás con la innovación y cómo él tuvo que cambiar de cierta forma su prototipo, su producto, su servicio en base a lo que le estaba pidiendo de cierta forma la industria. Y ahí hay ciertos elementos de innovación súper interesantes que se pueden analizar de cómo Gastón de cierta forma tuvo que cambiar las reglas del juego del producto que él tenía diseñado para A, pero tuvo que cambiar ahora diseñado para B en base a lo que le está solicitando el mercado, ¿ya? Y él nos va a contar una historia de cómo se le ocurrió esta idea en particular y cómo mutó de producto A a producto B. Y el próximo jueves 22, es el análisis del caso. El análisis del caso en particular se hace en equipos, los mismos equipos con los que hemos trabajado hasta el momento, hasta la fecha. Sí, es importante que se hace en el horario de clases. Eso quiere decir que sí o sí tenemos que partir a las 7 para que a las 9, máximo 10 de la noche, ustedes puedan hacer la entrega del análisis del caso. Es un caso súper simple, es una lectura que van a ser 2 minutos, pero en base a esa lectura de 2 minutos, de un caso de una empresa que reparte comida en particular, tienen que analizar cómo mediante las herramientas que hemos visto, del design thinking, del desarrollo de prototipos, y sobre todo del brainstorming o estos procesos de convergencia o divergencia, podemos ayudar a esta empresa en particular
a poder solucionar los problemas que tiene en cuanto al desarrollo del delivery de productos, que es el core business que esta empresa tiene. ¿Ya? Eso es más o menos el análisis del caso, por eso es súper corto, pero es súper aplicado, ¿ya? Y tiene mucho que ver con todas las evaluaciones que hemos hecho durante estas 4 semanas, o 4 clases en realidad. Hoy día, como estábamos conversando al principio, se tiene que entregar una nota que corresponde a la nota 2 del Design Thinking. Le dimos más tiempo porque esto se entregaba el jueves, viernes, me parece, por el tema del feriado. Ahí hicimos unos cambios. Lo que no puede pasar, yo no tengo problema en darles más tiempo si es necesario de aquí al próximo jueves, a este jueves en realidad, pero lo que no puede pasar es que se nos junte la nota del examen con la nota 1 con la nota 2, porque eso es más carga para ustedes y finalmente la gracia es que vayamos cumpliendo hitos para ir sacando cada una de las notas. Las notas que ya están por lo menos de la parte de introducción a las herramientas, esas se las voy a subir para que la vean. Lo demás está completo con puro 1, les aviso desde ya, así que los que ya deben la nota 1, ya ahí no hay mucho que hacer, porque ya nos solapamos ya con la nota número 2, así que les recomiendo que de la nota número 2 partan para adelante. Si tienen alguna duda o consulta, me lo escriben directamente al correo para no generar aquí, levantar humo o polvo innecesario si es que tienen alguna duda porque no pudieron ver la clase, etc. ¿Ya? Con respecto a la nota número 1. Con respecto a la nota número 2, démonos hasta el jueves, por si quieren arreglar algún elemento, puedan ver las clases que eventualmente faltan también por subir al sistema. ¿Ya? Y bueno, nos queda esta nota final, que es el análisis del caso. Además, recuerden que hay ciertos cuestionarios y ciertos foros, cuestionarios que no tienen una nota dentro del sistema, pero sí se evalúa cómo han ido incorporando los contenidos que hemos ido viendo. Y con respecto a los foros, también es netamente un tema de discusión, es que podamos poner en la palestra y discutir entre nosotros, siempre en buena lid y de forma constructiva, con respecto a una sentencia, una pregunta de cómo podríamos mejorar eventualmente algún proceso en los que ustedes están involucrados o en los que ustedes eventualmente vean de afuera. Son 2 preguntas súper simples que pueden ir haciendo. También hay una pregunta ahora en el desarrollo de prototipo y también eventualmente van a tener una en el desarrollo de prospectiva. Siguiendo entonces con lo de hoy día vamos a hablar acerca de el prototipo, o qué son los prototipos eventualmente, y qué es un MVP, ¿ya? O estos productos mínimos viables. ¿Dónde eventualmente podemos prototipar? O estamos en el desarrollo de prototipos siguiendo esta metodología del Design Thinking. Hay una caluga especial que dice prototipado, donde luego de empatizar, ¿cierto? Que era ponernos en el lugar de otro e identificar estos dolores, pasamos a la etapa de definir, donde en realidad definimos cuál es el dolor más importante que sufre el cliente, el usuario, la empresa, el proceso, etc. Pasamos luego a esta fase de ideación y llegamos a este proceso final, o previo al final, que es el prototipado, ¿cierto? Donde uno aterriza o baja la idea en particular a un elemento que podamos. Y obviamente después viene el siguiente paso, que es el testeo. Pero la pregunta del millón, y aquí abro el micrófono para que todos podamos comentar, ¿qué es lo que ustedes entienden por un prototipo? Hablemos de prototipos. ¿Qué es lo que ustedes entienden o cuál es el concepto que está detrás para ustedes de la palabra prototipo? ¿Un diseño de un producto o de un servicio que se puede prestar? Ya, un diseño de un producto, un servicio, ya. El Daniel acá dice un conejillo de Indias, ok. Ya, Pamela, dale nomás. Un diseño inicial, sujeto a modificaciones. Un diseño inicial, sujeto a modificaciones, ok. Carla dice una primera versión de un producto o un servicio, ok. ¿Ya? ¿Qué más?
¿Qué más como prototipo? Hablamos de un producto o una primera versión comercial, no comercial. ¿Se puede vender ese No prototipo? comercial, po, No porque primero comercial. se supone que se va probando distintas escalas y se va modificando a medida que uno lo va, ¿cómo se dice? Validando, ¿cierto? A nivel de laboratorio, en entorno real, en entorno relevante, Ya, perfecto. hasta que después llega al Pero mercado, es al final. ¿Ya? como hacer un modelo entonces, un modelaje de algo, ¿Ya? la Ahí primera versión, como ahí dice alguien por ahí. está interesante la conversación ahí porque ¿cuándo ese prototipo se transforma en un producto entonces? ¿Cuándo lo llevamos al plano comercial? Cuando Según, ya se masifica, pues cuando se prueba a escala industrial, dependiendo, por ejemplo, si es un proceso. Si uno Ujú. lo logra validar a nivel industrial, qué sé yo, pues no sé. Ahí es cuando se masifica o comercializa. Ya, perfecto. Hay una palabra súper clave, que es validar. Cuando Sí, logramos la validar, validación. exactamente, cuando logramos validar de cierta forma estos inputs con el mercado, ahí este prototipo cambia y ya deja eventualmente de ser esta representación para poder transformarlo ya en otro elemento que tiene otro nombre, que es parte de la conversación que vamos a tener hoy día con respecto a lo que es un prototipo. Entonces, un prototipo es, si definimos y separamos la palabra, proto, primero, y tipo, que es un tipo de impresión, modelo, es un primer tipo de algo. ¿Ya? Es cualquier representación, cualquiera, de un producto o un servicio, y que va desde un modelo de una virtud o cualidad hasta un ejemplar que pueda ser eventualmente perfecto. O sea, como ustedes ven, es un amplio rango de elementos que eventualmente se pueden hacer. Desde entonces, cae acá un boceto hasta un modelo eventualmente ya a nivel precomercial, por así decirlo. Ustedes, por ejemplo, armaron un prototipo, dibujaron. Pero lo importante del desarrollo de los prototipos es que ustedes puedan plasmarlo de alguna forma en un elemento que pueda ser visual y ojalá tangible. ¿Por qué? Porque si ustedes parten con una idea en su cabeza de lo que quieren hacer, en su cabeza, lo mismo que pasó en el sistema del carrito, en su cabeza el sistema funcionaba pero espectacular. Pero cuando ustedes lo llevaron a un dibujo, se dieron cuenta que a lo mejor ya no era tan espectacular el carro, porque no era como ustedes eventualmente se lo imaginaron en su cabeza, sino que se dieron cuenta que habían ciertos elementos que, tal como por ahí dijeron, es necesario validar para hacer que este carrito en realidad sea de cierta forma atractivo. Mi cabeza funciona súper bien, pero es necesario poder, como les digo, trabajarlo a un elemento más tangible que nosotros podamos decir si en realidad este carrito tiene pies y cabeza, por así decirlo, bien burdo, de que en realidad tiene un mercado y de que hay una necesidad detrás de comprar esto que eventualmente estoy armando. Entonces, ¿qué es prototipar? Ya definiendo lo que es un prototipo, que es cualquier tipo de representación físico-virtual, ¿cierto? La gracia del prototipar es que ustedes pueden definir cuáles son los componentes y las funcionalidades principales que va a tener este prototipo y poder eventualmente anticiparse a cualquier cambio, como dice ahí, o error del proceso de diseño o en la generación de una maqueta. Entonces es súper importante que ustedes cuando arman su prototipo, ustedes definen qué es lo que va a tener y qué es lo que no va a tener. Y eventualmente, al ir realizando cierto feedback con el mercado, con el cliente, con el usuario, la persona que eventualmente tiene el problema, que está buscando la solución, ustedes van a tener esa particularidad de que a medida que él les vaya dando feedback, eventualmente nosotros vamos a ir sacando o incorporando ciertos elementos que le van a ir haciendo más o menos sentido eventualmente al cliente del uso. Lo principal es tener claro, como dice ahí, cuáles son las funcionalidades básicas que yo voy a presentar como un prototipo y lo que se pide cuando uno desarrolla prototipo
es justamente poder equivocarse mucho y rápido. Y acá el concepto en el desarrollo de prototipo es falle rápido y falle barato. Pregunta para ustedes, ¿por qué ese concepto es tan importante en el desarrollo de productos, de servicios y en particular en el desarrollo de prototipos? ¿Por qué creen que el falle rápido y el falle barato es la consigna de las personas que se dedican a armar productos, servicios y sobre todo prototipos? Porque de esa manera se puede avanzar a otra idea que pueda estar en- en reemplazo de la anterior. ¿Ya? Se prueba, sale barato, vamos por la otra, ¿no? Y Ujú. esperar a llegar al producto final y ver que al final equivocarse es caro y, o sea, equivocarse al final es caro, no sé, el desarrollo del Betamax, por ejemplo, ese ejemplo que siempre se da. Ujú. Se llega a un Sí. producto final que finalmente no fue exitoso y Ujú. entonces las pérdidas son muy altas. Sí. En cambio, si se equivoca en las primeras etapas, primero es Ujú. barato, se corrige y se puede avanzar nuevamente a la siguiente etapa, Ujú. hasta que se Pero- llega a un producto que tenga viabilidad económica. Ujú. Por eso es importante esta consigna del falle rápido, falle barato, porque si yo desarrollo productos, servicios o procesos, los cuales después finalmente implemento, yo corro un riesgo gigante que el cliente me diga al final del camino, ¿sabe qué? Es que esto no es lo que yo estaba buscando. Y ahí perdiste plata que eventualmente no tienes y perdiste tiempo que eventualmente tampoco lo vas a poder recuperar. Por eso es importante que cuando uno realiza prototipos, estos prototipos siempre se vayan validando de forma rápida con el cliente, con el usuario, con la persona a la cual uno le está generando valor. Porque si el sistema cambia, vamos a ser capaces de responder de forma rápida y obviamente sin gastarnos tanto dinero en presentar un producto que probablemente nos van a devolver de forma rápida y no nos vamos a demorar tanto en volver hacia atrás. Versus armar un prototipo y presentarlo de manera final. Aquí les vuelvo a comentar, con el video, a mí me dijeron que todos lo habían visto, pero el video de el auto de Homero, el Homero Móvil, tiene mucho que ver ese video, por más que sea un mono animado, eh, muchas veces es una realidad. Y uno ve, sobre todo en temas de emprendimiento, cuando los emprendedores están casados con una idea en particular, ellos se gastan eventualmente muchas lucas en un producto que muchas veces no validan con los clientes finales o con los usuarios finales y terminan gastando plata y recursos en un producto que muchas veces nadie compra, ¿ya? Entonces, por eso es importante que siempre en el desarrollo de los prototipos el concepto de validación es pero clave al momento de desarrollar estos productos. Entonces, el proceso de prototipado como tal consiste en llevar estas ideas en algo tangible, algo que podamos ver, que podamos observar y que eventualmente le podamos dar cierto feedback. El objetivo es mostrar cómo funciona eventualmente la solución y lo esencial, además, es justamente poco dinero y en poco tiempo, que podamos hacer los sprints lo más rápido posible para que este prototipo en particular vaya avanzando y en el caso de que no avance, poder volver hacia atrás y hacer las mejoras correspondientes sin gastarnos tanto dinero en desarrollar un producto terminado, corriendo ese riesgo eventual de que nos rechacen el producto final. Entonces, ¿para qué sirve finalmente el prototipear? Primero, es una manera eficiente de pensar haciendo, porque a medida de que uno ve y tal como sale el cuadro, uno puede ir haciéndole ciertas pruebas y dándole cierto feedback, ¿cierto?, al producto. Genera un entendimiento común, y eso es súper importante. El cliente a ti o las empresas te piden A, que muchas veces pasa, por ejemplo, a los que hacen páginas web. La empresa dice, oye, yo necesito que esto tenga aquí, aquí, acá, pero resulta que los desarrolladores web, sobre todo los que están en la parte del frontend,
mandan la página y dicen, pero es que esto no es lo que yo te pedí. Entonces, por eso es importante que podamos entender bien qué es lo que estamos generando para que estemos todos seteados, ¿cierto? Y tengamos todas las condiciones de borde de, mira, este es el producto, o este es el servicio, o este es el proceso que queremos generar. Obviamente, el obtener feedback, el fallar rápido y el fallar barato, el previsualizar el resultado eventualmente de una idea, ¿ya? Lo que yo tenía en la cabeza, cómo lo puedo plasmar ahora en algo que todos podamos ver y del cual todos podamos opinar. Y con lo mismo, una vez que tengamos ese producto, servicio, proceso, podamos afinar o refinar, por así decirlo, el diseño de lo que estamos haciendo. Sí, hay que tener en cuenta que el prototipo o los prototipos no es el producto final que eventualmente va a ver el cliente, porque tiene que pasar por muchas etapas y muchos procesos de feedback. Estamos recién en la etapa de prototipo, luego viene esta etapa de prototipado, por así decirlo, comercial, donde tenemos que evaluar que en realidad estas maquetas o estos procesos que armamos acá conversan con un modelo de negocio el día de mañana y que eventualmente alguien lo va a comprar. Entonces vamos a ver ahí los distintos tipos de prototipos. Entonces hay prototipos que uno en realidad baja la idea y otro prototipo que uno valida comercialmente si este prototipo o este diseño tiene cabida con un modelo de negocio y alguien está dispuesto a comprarlo detrás. Y el valor, obviamente, de ese prototipo está, como dice ahí, en el contenido. Es diferente tener un prototipo súper sofisticado versus la calidad del prototipo. Acá lo que a nosotros no nos interesa es que sea tan sofisticado, pero sí nos interesa que el prototipo haga lo que yo quiero que eventualmente haga y que la persona que está al frente entienda lo que el prototipo eventualmente, o para qué el prototipo eventualmente está hecho, ¿ya? Y eso es súper, súper, súper importante al momento de realizar prototipos. Justamente el bajar la idea, el tener ese producto, ese servicio, y que los dos podamos entender lo mismo. Porque yo puedo estar prototipando A, pero tú puedes estar queriendo B, o eventualmente me dijiste C, y yo te estoy dando D. Entonces, por eso es importante que, si bien el valor está en el contenido, se tiene que entender bien el para qué sirve y qué es, más allá del cómo está hecho, ¿ya? El cómo está hecho eso se arregla en el tiempo, y le vamos dando diseño, le vamos agregando ciertas partes y piezas que lo hacen de cierta forma más atractivo. Pero lo que nos interesa ahora es que cuando armamos prototipo, cumpla la función que tiene que cumplir. Y en eso tenemos que estar de acuerdo los dos, cliente, usuario, detrás, ¿ya? O el demandante y el oferente detrás. ¿Cuándo son interesantes el armado eventual de estos prototipos? Siempre son interesantes armar los prototipos, porque uno va viendo también cómo van mejorando las tendencias. Pero eventualmente, ¿cuándo? Es cuando hay un área eventualmente de aplicación que no está bien definida, ¿ya? Por su dificultad, porque es un área muy difícil a la cual uno eventualmente puede entrar. Por lo tanto, el armar un prototipo nos despeja un poco la cabeza para decir cuál es el real uso de lo que queremos plasmar. Cuando el costo del rechazo por parte de los usuarios también es alto, entonces si nosotros vamos a estar generando un prototipo y resulta que los clientes, los usuarios generalmente están rechazando nuevos elementos, chuta, es súper importante poder armar este prototipo y poder validarlo constantemente, porque eso eventualmente nos va a permitir censar qué es lo que el cliente o el usuario está esperando de un producto o de un servicio en particular. Y así nosotros vamos generando, de cierta forma, una co-creación detrás y nos vamos adaptando a lo que ellos están buscando. Cuando es necesario evaluar previamente el impacto del sistema en los usuarios y en las organizaciones, y sobre todo cuando son métodos nuevos, técnicas y sobre todo cuando son tecnologías, para ver eventualmente cómo el cliente y el usuario responde frente a esa nueva tecnología que nosotros estamos desarrollando. Y aquí, en base a esto último, llegamos a lo que son los tipos de prototipos, ¿ya? Esto está separado en tres grandes grupos, en 4 grandes grupos en realidad, pero por lo menos los que están acá son los prototipos de inspiración, que son los prototipos donde uno desarrolla estos elementos en etapas más tempranas. Estamos recién bajando la idea,
en un prototipo eventual que sea lo más simple, lo más barato, y que nos permita tener una idea de esta bajada de lo que tenemos acá en la cabeza hacia algo que eventualmente podamos mirar. Y el objetivo principal es explorar los principales efectos que definen el problema y la oportunidad, y facilitar, como dice ahí, la búsqueda de más y mejores soluciones. Y yo acá como ejemplo les puse los Google Glass. Entonces, un prototipo de inspiración, por ejemplo, es armar un bosquejo acerca de cómo yo me imagino eventualmente cómo podrían llegar a ser estos lentes tecnológicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me permite mirar desde afuera, en realidad, cuál es el problema que estoy abordando, facilitar la búsqueda de soluciones que existen en el momento, y sobre todo que todos nos hagamos la idea de hacia dónde va un producto o un servicio, o el desarrollo de un producto o un servicio. Luego de eso, cuando yo ya hago la bajada de este prototipo de inspiración, y estamos todos de acuerdo en más o menos hacia dónde va el sistema que queremos desarrollar, nosotros entramos al proceso de los prototipos de evolución. Entonces, este prototipo de inspiración lo llevamos a un prototipo 2.0, que la gracia o el objetivo es poder madurar o mejorar uno o varios prototipos que ya hemos ido mejorando en el paso del tiempo. Y la gracia de esto es que uno busca con estos prototipos ir agregándole ciertas mejoras, ¿cierto? En base al feedback que vamos teniendo, poder aprender continuamente, uno, del producto que estamos desarrollando, en este caso del prototipo en particular, y sobre todo también de qué es lo que está pidiendo el cliente y el usuario detrás, ¿ya? Cuáles son los intereses, ir viendo qué cosas se van ajustando y se va generando finalmente este market fit entre lo que el cliente está esperando versus lo que yo, como generador de productos y servicios, estoy ofreciendo, ¿ya? Y obviamente ver detalles y elementos que hagan falta con respecto a la utilidad del producto o del servicio que se está generando. Y luego de eso, cuando ya pasamos esta etapa del prototipo de evolución y ya tenemos claro cuál es la forma, el fondo, eventualmente cómo va a ser, nos vamos a este prototipo de validación que obviamente incorpora mucha más tecnología, incorpora productos mucho más acabados. Empezamos a conversar acerca de materialidad detrás de los productos, de los prototipos que estamos armando. Por lo tanto, lo que buscamos acá, y como dice su nombre, es justamente validar mediante, como dice ahí, un proceso estructurado, las hipótesis que hay detrás del desarrollo del prototipo que nosotros estamos armando. O sea, ya con este prototipo, lo más cercano a producto final, por así decirlo, comenzamos a evaluar ciertas hipótesis del negocio y del modelo de negocio como tal. A los clientes o a los usuarios les gustará, en el caso de Google Glass, este marco, les gustará este color de lentes, es ergonómico a la nariz de cada uno de nuestros clientes o usuarios, se ve eventualmente la información en el lente cuando veo a la persona en particular, la gente, por qué información eventualmente está dispuesta a pagar que aparezca en el lente, ¿ya? Entonces es importante que durante el desarrollo de los prototipos puedan pasar estas tres cosas que están acá en este cuadrito, que es parte también de la metodología del Design Thinking. Un proceso de inspiración, donde nosotros eventualmente hacemos la bajada de la idea en estos procesos que son de divergencia y convergencia, generamos este proceso de ideación y finalmente lo implementamos. Una vez que lo implementamos, volvemos de nuevo a procesos de inspiración. En cada una de estas etapas, este es un ciclo que se repite constantemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a estar generando una co-creación de productos o servicios con nuestros clientes o con nuestros usuarios. Por lo tanto, siempre es importante, al momento que nos dan feedback, volver a este proceso de inspiración, no volver hacia el punto cero o foja cero, sino que en el proceso, por ejemplo, de prototipos de evolución, bueno, ¿qué inspiración me dio de cierta forma el cliente, el usuario con el feedback para yo poder ir haciéndole las mejoras pertinentes? ¿Qué mejoras eventualmente le puedo hacer, incorporar en el proceso de ideación? Y luego poder implementarlo en un prototipo ya 2 o 3.0. Cuando ya se van validando esos procesos, uno eventualmente va también pasando de etapas
o de desarrollos de prototipos. Entonces acá tenemos distintos tipos de prototipos eventuales, ahora ya más dedicados en la construcción del prototipo como tal. Tenemos, por ejemplo, los prototipos que son representaciones visuales, que eventualmente puede ser un bosquejo, un dibujo, que lo que uno busca eventualmente es mostrar un lugar, persona, objeto, y la función es comunicar una idea y justamente permitir esa visualización primaria de cómo eventualmente podría funcionar. Estos prototipos son más de inspiración detrás. Después, una vez que yo ya tengo listo este prototipo, este bosquejo, este dibujo, lo llevo eventualmente a una representación volumétrica, ¿ya? Y aquí eventualmente lo que yo busco es ver dimensiones, relación de partes y piezas, visión general de cómo eventualmente podría funcionar este prototipo, ¿ya? Y aquí es donde uno va jugando también con ciertos materiales. Por ejemplo, si yo les digo acá, el cuchillo que está acá, en una representación volumétrica, que eventualmente, si ustedes generaran cuchillos, ¿qué medirían al momento de hacer una representación volumétrica? Pensando en que este cuchillo es de cartona, ¿qué eventualmente podrían medir con este tipo de La prototipo? ergonomía del puño, La ergonomía del puño, perfecto. ¿Qué más? si el Uso largo de y la el grosor se corresponden al tipo de uso del cuchillo. Ya. Si largo y grosor corresponden al tipo de uso. Ya. ¿Por ahí alguien más estaba comentando? ¿Qué ¿Puede más ser el podrían? largo de la hoja? Sí, el largo de la hoja. Ok. Sí. Sí. ¿Qué más podrían evaluar? El largo, la ergonomía. El diseño, el Daniel dice por acá. Ok. Ya. Por tanto, ¿cómo harían una prueba? ¿Cómo harían un experimento con ese cuchillo para evaluar, por ejemplo, ergonomía? ¿Qué testeo Le harían? daría, le daría volumen con el cartón, papel maché, pues. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Pero cómo harían el proceso de la evaluación? Armaron el cuchillo. Ok. Ahora hay que testearlo. ¿Cómo harían el testeo? Que varios lo probaran. Que No varios sé lo si es probaron. para qué edad, si es para hombre, mujer, dependiendo, porque a los ¿Ya? niños no le vamos a dar un cuchillo, pero Ujú. ¿Qué ir probando. medirían? Ujú. ¿Cuál sería la métrica y el criterio de éxito para ustedes para decir este prototipo funciona? Eso lo vimos la semana pasada y la antepasada también. La comodidad, que no genere tensión a nivel de la muñeca, puede ser así Ujú. como esos parámetros. ¿Ya? ¿Y cómo lo medirían? Midamos tensión en la muñeca. ¿Cuál va a ser la métrica para medir tensión en la muñeca? Cualquiera puede responder. La Pero eso fuerza que debo aplicar, ¿Pero estamos midiendo fuerza? ¿Qué no. queremos medir? Lo importante de esto, y por qué se lo recalco, porque parte de la evaluación pasada era justamente ver cuáles eran las métricas y los criterios de éxito. Y ahí estuve viendo los informes. Entonces ahí hay como ciertos temas conceptuales detrás, de qué es una métrica y un criterio de éxito. Una métrica es el valor que yo quiero medir. ¿Qué es lo que quiero medir con el cuchillo? Quiero medir ergonomía, perfecto. ¿Y cómo vamos a medir ergonomía? En una Con la escala de... comodidad, po, la comodidad para tomar el... Ya, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo medimos comodidad? Con la observación tendríamos que observar y consultarle al cliente qué tan cómodo se sintió con al tomar el ¿Ya? cuchillo. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la métrica entonces? Rango de puede ser. satisfacción puede ser. Rango de satisfacción, perfecto, una escala Mm. de cuán ergonómico encontraron que era el cuchillo, cuán cómodo era. Perfecto, entonces las métricas es un valor, ¿qué es lo que yo quiero medir? ¿Cuantitativo o cualitativamente? Y cuando hablamos de criterio de éxito,
¿Cuál es el criterio de éxito para ustedes después de hacer la medición? Probamos el cuchillo con 10 personas. ¿Cuál es el criterio de éxito? No sé, al menos un 80% esté entre los rangos superiores de satisfacción. No sé, ¿Ya? Ok. podría ser. ¿Sí? El criterio de éxito, tómenlo como ¿a dónde me aprieta a mí el zapato? Y es el punto de corte que defino yo previamente al hacer el experimento para decir sí, se cumplió mi hipótesis, no, no se cumplió mi hipótesis. ¿Ya? Pero es importante que tanto la métrica como el criterio de éxito se hagan antes de hacer la medición, no después, porque íbamos a estar interviniendo con los datos y por lo tanto la medición obviamente no va a ser aceptada, por así decirlo, no va a ser válida. ¿Ya? Pero esos conceptos tienen que tenerlo ahí a flor de piel. Métrica, lo que yo quiero medir con alguna escala cuantitativa, cualitativa, y criterio de éxito, de cierta forma, ¿dónde a mí me aprieta el zapato? ¿Hasta dónde yo digo que esto es bueno o esto es malo? Si yo, por ejemplo, les digo, 9 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. ¿Whiskas es el mejor alimento para los gatos? No. ¿Según No quién? necesariamente. No necesariamente. No Según el necesariamente. criterio de éxito que uno diga. Para el señor Whiskas, de 9 de cada 10 gatos que se coman el tarrito, oye, genial, se cumplió mi métrica. Pero a lo mejor puede haber otro que te diga, no, pues pero es que para que sea el mejor alimento tiene que ser 10 de 10. O tiene que Entonces ser uno, saludable. sí, uno cuando está haciendo ciertos prototipos y los está validando, uno también cae un poco en engañarse y decir, ya, pero pucha, es igual más de la mitad. Sí, pero tú dijiste que era el 70% y resulta que fue el 60 nomás. Ya, pero es más del 50, sí, pero tú te pusiste el criterio de éxito que dijiste que era el 70 para arriba. Entonces, no funcionó. Reformulemos, ¿ya? Y eso pasa. Por eso es importante que se respete la métrica y el criterio de éxito al momento, sobre todo de armar prototipos y sobre todo de validar. Ya. Después podemos pasar también a representaciones digitales, que es un elemento volumétrico que lo que busca ahí también es evaluar en 3 dimensiones y dependiendo del tipo de producto o servicio, sobre todo productos más que servicios, permite visualizar, como dice ahí, de forma general detalles específicos que obviamente son modelados en una figura y esa figura eventualmente uno la puede pasar a un producto más tangible. Como por ejemplo estas representaciones esquemáticas volumétricas, ¿ya? Que se hace mucho, por ejemplo, en la industria automotriz, donde uno puede simular ahí colores y texturas, pero la importancia, como dice ahí, radica en la relación de las formas para ver el todo del producto. Antes de que los autos se desarrollen, los tipos hacen una maqueta, que 1 en 10, después 1 en 5, después sacan estos autos que son conceptos, y luego finalmente tiran o lanzan al mercado un auto con todas las de la ley, ya validado con todo lo que se tiene que validar eventualmente. ¿Ya? Se usa mucho este tipo de representaciones en la industria automotriz. Lo otro que se ocupa bastante son las representaciones en plano o las planimetrías. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno construye una casa, los planos de la casa eventualmente también son un prototipo. Y uno va viendo las distintas mediciones, los distintos ángulos, dónde pongo la puerta, dónde está la salida, dónde va el piping de la luz, dónde va el piping del agua, etc. ¿Ya? Entonces eso también cuenta como un prototipo. Y por otro lado están las representaciones digitales. Y ahí es donde cae todo lo que se ocupe para representación de páginas web, por ejemplo, los mockup, ¿ya? O ciertas apps, como dice ahí, de capacitaciones, relatoría, etc. Que es donde uno puede eventualmente prototipar de una manera visual, ya sea de un póster, de una lámina, de una infografía, de un mockup, de cómo se vería la aplicación, etcétera, poder entender cómo funcionaría este producto o servicio eventualmente digital, ¿ya? Y ahí también recibe el nombre de maquetas virtuales, eventualmente,
Entonces, estos son como los tipos de prototipo que más se trabajan eventualmente. Uno cuando hace desarrollo de productos tangibles pasa por el prototipo, por esta representación visual, luego pasa eventualmente por esta representación digital que tiene varios feedback detrás, porque hacemos el modelo en 3D, ese modelo en 3D luego lo llevamos, lo imprimimos o lo desarrollamos de forma tangible, lo validamos, lo volvemos a meter en esta representación digital. Después, eventualmente, podemos llegar a una representación también que sea un esquema volumétrico, ¿ya? Entonces, generalmente en el desarrollo de prototipo, uno va pasando y va iterando por cada una de estas fases o de desarrollos de prototipo, y obviamente también va midiendo esto, generando prototipos de inspiración, que luego me permiten prototipos de evolución, y que posteriormente me permiten prototipos de validación, ¿ya? En la construcción de los prototipos, uno puede armar prototipos tanto para productos o para servicios. Para productos, obviamente, son mucho más fáciles, porque se pueden fabricar a mano, ¿cierto? Que parezcan o simulen lo que podría ser un producto final, como les di el ejemplo de la industria automotriz. Pero, por ejemplo, servicios. ¿Cómo ustedes se imaginan un prototipo de un servicio? Además del diagrama de flujo, como dice ahí, de actividades. ¿Cómo ustedes harían un prototipo de un servicio, por ejemplo, de un call center? ¿Podríamos prototipar un call center? Nosotros en el trabajo tenemos un servicio, no es un producto. ¿Ya? Y la verdad que no es fácil, a no ser que lo tangible sea el documento que nosotros vamos a entregar con todo, como un manual o una guía respecto a generar ese servicio. Ya. ¿Cuál es el servicio? El de generar espacios multidisciplinarios para el tema de la investigación, innovaciones y el emprendimiento. Ya. Pamela. Lazo. Profe, ¿y por qué no de procesos? ¿Por qué solo productos y servicios? Sí, también pueden ser procesos. Estos Ah, son los más simples de poder hacer. Un prototipo de procesos generalmente incorpora, como dice ahí, un diagrama de flujo. ya. Que eso, obviamente, para poder validarlo, y ahí es donde viene lo interesante, hay que montarlo. Y hay que montarlo ahí directamente en la empresa e ir viendo qué es lo que va pasando eventualmente en la empresa con estos procesos eventuales. Ahora, el hacer estos cambios en la empresa es caro, porque eso eventualmente significa de que algo se va a dejar de producir. Entonces, por eso es importante que estos prototipos previos se conversan harto, se dejan, ojalá, en una escala piloto, donde, y con menor, que no afecte de cierta forma la línea productiva, y una vez que vemos de que a escala piloto funciona, ahí lo podemos escalar en la planta y vemos si las condiciones de los procesos son lo mismo o no. ¿Ya? Porque si hablamos ahora a escala de laboratorio en un proceso, por ejemplo, de producción de vacunas, si yo cambio los procesos en el área de I+D, probablemente cuando lo lleve a la parte ya de vacuna o de producción como tal, probablemente el proceso no va a ser el mismo, por un tema de escalamiento. Entonces me tengo que asegurar bien de que esta parte en I+D funcione y hacer ciertas tandas en conjunto para ir adaptando los procesos de cierta forma del I+D, del área de I+D a la parte de más productiva, y más productiva también a las condiciones para poder hacer I+D. Ahí se produce un flujo cruzado entre las dos partes para poder ir escalando estos procesos y que no se produzca este cambio tan brusco de que son cosas pequeñas, desde, no sé, pesaste 5 gramos más, cosa que lo calculaste con fórmula y todo, y te diste cuenta que cuando lo echaste en el reactor grande la cuestión no pasó nada, y los bichos que tenían que crecer no crecieron. ¿Ya? Entonces ahí hay partes de procesos que también se pueden hacer, pero es una bisagra hacia los dos lados de cómo lo ve el lado de producción hacia I+D y cómo I+D lo escala hacia el lado de producción. ¿Ya? Pero volviendo al ejemplo, si yo quiero incentivar el área de innovación y emprendimiento con un servicio X y Z, más allá
de un diagrama de proceso. ¿Cómo ustedes lo harían? ¿Cómo podríamos maquetear un servicio? O prototipar un servicio. ¿Se puede? La pregunta del millón. ¿Se puede? Yo soy del área de la ontología y no se me ocurre cómo. Cómo prototipar así como una clínica nueva. Ya. Diagrama de flujo. Ya, uno, el diagrama de flujo. Ok. ¿Y podemos hacer una simulación de cómo eventualmente funcionaría esa clínica? O quizás ver cómo funcionan los competidores. Pensando en Sí, que sea barato. pero pensemos ahora en nosotros. Ya, yo ya vi cómo funcionan los del frente. ¿Puedo simular el funcionamiento ahora en mi clínica? Las ¿Puedo hacer marchas esa blancas simulación? nos hacen eso un poco, ¿no? La marcha ¿Cómo? blanca. La marcha blanca nos hace eso un poco, probar con sistema con personas. Sí, sí. La Pero el marcha problema blanca, de que si empieza a probar con seres humanos y el error, ahí puede ser fatal. No, sí. pues no se trata, pues se hace un contrato a plazo fijo por un mes y después se hace una venda para extender el contrato y funciona. Pero dejaría de ser prototipo, ¿cierto? Ese sería como un producto final que ya salió al mercado o un servicio que ya salió al mercado y que está en un proceso de puesta en marcha. Ujú. Es que por eso es Tanto ya no importante. sería un prototipo. Es que por eso es importante, eso es súper importante. Cuando nosotros estamos prototipando, no se les puede olvidar de que tiene que haber un feedback detrás, ¿ya? Y también ver el tipo de prototipo. Si me decís, voy a prototipar, ver cómo opera una persona, no. Ahí no. Pero si estamos hablando del proceso como tal, bueno, yo puedo hacer una atención simulada, que generalmente, y ahí, no sé quién me dijo que estaba trabajando en una clínica odontológica. Pamela. Marlene. Yo. Pamela, ya, Pamela. Entonces, yo imagino que a los estudiantes eventuales de odontología le hacen una simulación de cómo, por ejemplo, atender un paciente. Sí, y el paso 2 es que se atiendan entre ellos. Es que se atiendan entre ellos. ¿Cachai? Entonces, ahí tú tenés una simulación de cómo eventualmente puede ser un servicio detrás. ¿Ya? Que es jugar, y eso tiene un nombre, se llama el role playing. Jugar a los roles detrás. Y cambiarse los roles también. ¿Ya? Una simulación de cómo funciona el sistema. Entonces, a los estudiantes, tú les enseñáis a cómo hacer ese trato eventualmente con el paciente, a no desesperarse, a X y Z de cosas que pueden pasar eventualmente en la clínica. Pero tú estás haciendo una simulación, justamente los preparas para eso. Y ese es un tipo eventual de prototipo. Entonces, si ustedes están o quieren hacer un servicio dentro de la universidad acerca de cómo tener metodologías para aumentar el tema de emprendimiento, innovación, etcétera, bueno, simulemos. Simulemos a lo mejor una clase. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, bueno, de los que hacen clase, en la universidad les pide, por ejemplo, una clase simulada al momento de entrar a hacer clases. ¿No? Ya. Sí, Porque, a mí me lo piden. Sí, los ya. que entran Sí. por concurso tienen que preparar una clase. Ya. Y eso es justamente un prototipo, porque obviamente quiero testear que la persona que estoy contratando eventualmente tiene las habilidades y las capacidades para poder enfrentarse a un público detrás y obviamente tiene una organización de su clase que permite, de cierta forma, que el alumno entienda a qué va, cuáles son los objetivos, qué es lo que se pretende medir, finalmente qué es lo que el tipo aprendió y cómo el profesor va a medir los conocimientos al final del estudiante para ver si entendió o no entendió los conceptos detrás. Entonces, ahí ustedes tienen un prototipo de un servicio, las simulaciones, y se hace bastante, ¿ya? Por ejemplo, en los call centers, también los preparan con una simulación de llamados. Y ellos eventualmente, además, tienen una minuta de lo que tienen que decir y lo que no tienen que decir. ¿Ya? Tienen una pauta de qué ofrecer A, B, C y eventualmente cómo responder frente a la respuesta que uno le da. No, muchas gracias. Sí, pero ¿cómo no te interesa? Porque es más barato que el plan que tú tenés. No, muchas gracias, pero mira, yo te aseguro que ellos tienen una minuta de cómo ir respondiendo en cada una de las cosas. Y eso obviamente porque también lo simularon en su momento. ¿Ya? Así que ahí también tienen una construcción de prototipos y sobre todo de servicios.
Si yo, por ejemplo, quiero hacer pensando en la universidad, y quiero prototipar, o ya que estábamos hablando de odontología hospital, y quiero simular el pago o las distintas rutas para ir a urgencia, a pago y a la visita, piezas de visita postoperatorio. ¿Cómo ustedes podrían simular ese servicio del hospital? ¿Cómo se les ocurre que podría ser el servicio? ¿Con una infografía? Ya, con una infografía, ¿ok? Roleplaying, que Con entre los roleplaying, sí, mismos con las funcionarios se mismas van personas, simulando. sí, ya. Podríamos eventualmente poner en el hospital, en el piso, una franja con color y pilotear si la gente en realidad entiende que el color rojo es urgencia, verde es pago, amarillo UTI y, no sé, negro compra de bonos. ¿Podríamos simular ese servicio? De hecho, ya se hace De en la hecho, ya se clínica. hace en la clínica. Entonces, ahí hay varias cosas que eventualmente uno, a medida que va viendo los tipos de prototipos, va entendiendo el por qué se hacen las cosas. Que todo tiene un color y por qué tiene un color y por qué sigue una ruta en particular. Ya es súper entretenido el tema de los prototipos. Es difícil al principio poder sacarse como ese seteo que uno tiene cuadrado de que chuta, es complicado poder prototipar. Pero ahí es donde viene justamente la parte del pensamiento convergente y divergente que vimos en la primera clase, donde hay que expandir y mirar de cierta forma fuera de la caja. Las primeras ideas que uno va a tirar son cosas que eventualmente ya ha visto, por lo tanto se van a repetir. Cuando ya se nos acabe la idea, ya empieza a funcionar la creatividad, porque empezamos a pensar en cosas que eventualmente pueden ser más o menos locas, pero que tienen un sentido detrás, o les vamos dando sentido en base a ir buscando justamente la necesidad que queremos satisfacer. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Bien? Ya. ¿Dónde se ubica cada prototipo? ¿Ya? Y esto también es súper importante. Uno de los objetivos, como dice ahí, fundamentales de los prototipos, y sobre todo prototipos, y ahora pensando en innovación, pensando en empresas, ¿cierto? Es validar estas hipótesis críticas, que son las que se sustentan dentro del proyecto y que permiten, obviamente, que esta innovación que nosotros estamos generando, o las innovaciones que eventualmente vamos a generar, tengan éxito. Entonces, si nosotros tenemos en un eje el acumulado de problemas versus el tiempo de desarrollo, nosotros vamos a ver que la primera parte, o el gran cúmulo de prototipos, va a ser prototipos de inspiración, ¿ya? Porque lo que vamos a estar haciendo acá es tratar de resolver la mayoría de problemas, o la mayor cantidad de problemas posible, y poder, obviamente, bajar esa idea. Luego, nos vamos a ir a estos prototipos de evolución, donde nos vamos directamente a la generación de alternativas, y aquí viene este proceso de convergencia, nuevamente. Y estos prototipos de validación es donde en este 80, en este rango del 20%, eventualmente vamos a estar experimentando si el prototipo que estamos armando tiene cierto éxito o no tiene cierto éxito. Este es el mismo cuadrito que vimos con respecto a cómo son los procesos de convergencia y divergencia para el lanzamiento de productos o servicios, que lo vimos hace como 3 clases atrás. ¿Cómo validamos? ¿Cómo llegamos acá? Hacer este prototipo de validación, tener este prototipo o este producto o servicio exitoso, ¿ya? ¿Cómo podemos validar? Primero, es armar un prototipo que cumpla con las funciones mínimas, ¿ya? De lo que yo quiero medir, ¿ya? Que es un prototipo borrador. Y por otro lado, necesito armar prototipos con condiciones mínimas también sean viables, eventualmente que los podamos hacer y que económicamente también funcionen. Cuando llegamos a la mezcla de armar un prototipo que cumple con funciones mínimas definidas por mí, eventualmente para ser validadas por el usuario, y me doy cuenta que además este prototipo que estoy armando es viable de producir, viable en el sentido económicamente, viable porque hay un modelo de negocio, viable porque está la tecnología para poder hacerlo,
donde estas dos cosas se juntan, es donde uno eventualmente muestra el fenómeno de que tiene un producto o un servicio que cumple con la base que está pidiendo el cliente y el usuario. Y ahí es donde llegamos a estos cuarto tipo de prototipos que se llaman los productos mínimos viables. ¿Ya? Un producto mínimo viable, un MV o un MVP, que también los van a escuchar en inglés, ¿cierto? El producto mínimo viable es aquella versión del producto que permite dar una vuelta entera, como dice ahí, a este circuito de crear, medir y aprender, que eso es parte de la metodología Lean Startup, ¿ya? Lo que yo hago es, creo un producto, servicio, lo llevo a la práctica, cliente-usuario, mido, tengo mi métrica, mi criterio de éxito, y en base a eso aprendo. Tomo el feedback que me da el cliente y el usuario y con ese conocimiento, vuelvo a crear nuevamente o a mejorar este PMD, ¿ya? Entonces, por eso es importante que cuando uno habla de prototipos, estamos en una escala, en una fase de ideación donde todavía ni siquiera estamos hablando de modelos de negocio. Pero cuando hablamos de PMD, es porque ya, aquí ahora estamos evaluando si este producto o servicio, yo al validarlo con el cliente, el usuario, y ocupando el mínimo esfuerzo, en el sentido de plata y tiempo, soy capaz de sacarle el máximo provecho para poder aprender acerca de qué es lo que quiere el cliente y el usuario, y eventualmente si está en la misma línea con lo que él está esperando, y también eventualmente con una línea de negocio donde yo eventualmente puedo vender este producto al final si lo sigo desarrollando. Entonces, a diferencia de este prototipo o de una prueba de concepto, un PMB no solamente está, como dice ahí, diseñado para responder una cuestión técnica, sino que hipótesis fundamentales del negocio. El cliente, el usuario, ¿estará dispuesto a comprarme este producto, este servicio en estas condiciones, en este momento, por así decirlo, con estos elementos rápidos y baratos? ¿Hay un modelo de negocio para esto? Sí, no. Y ahí yo aplico este proceso del crear, medir y aprender. Por eso es importante que cuando ya el producto da una vuelta en particular, ya estamos hablando eventualmente de productos mínimos viables que nos estamos acercando a prototipos más de carácter precomercial y comercial. Entonces, estos PMB consisten en esta mínima expresión de un producto para validar si eventualmente lo que estamos haciendo funciona y si la gente está dispuesta a pagar por ello. De aquí un caso súper simple, una versión inicial de una rosquilla, de cómo eventualmente ustedes se las imaginan, cómo es el producto mínimo viable de esta rosquilla sin nada, pero eventualmente al ir preguntándole al cliente, al usuario, oye, ¿qué es lo que te gustaría que tuviese esta rosquilla? ¿Cómo te gustaría que fuera la textura? ¿Qué colores te gustaría? ¿Chispitas de qué color? Etcétera. Uno puede llegar a una iteración o una versión 2.0 finalmente de las rosquillas que eventualmente el cliente quiere, ¿ya? Porque él me está pidiendo, de cierta forma, que las rosquillas sean de esta forma, y una vez que él lo vea, que yo lo desarrolle, lo vea, de nuevo, ahora le tengo que presentar, mire, ¿esto es lo que usted eventualmente estaba buscando? Sí, ¿sabéis que el color azul? No, no es tan azul. Tiene que ser un azul, no sé, petróleo, por darle un ejemplo. Chuta, ya, más azul todavía. ¿Ya? Y ahí uno va generando y diseñando productos o servicios. Por ejemplo, hablando ahora de PMD, que tiene que dar esta vuelta de crear, medir y aprender. Bien rápido. Si yo quiero ir de un punto A a un punto B de forma rápida y segura, y ustedes tuviesen que hacer un prototipo, o un PMD, un producto mínimo viable, ¿qué ofrecerían? ¿Qué harían? ¿Y cómo lo harían? La consigna es, quiero ir de un punto A a B de la forma más rápida y segura. ¿Qué PMB harían? ¿Estamos hablando de viaje? ¿Sí? ¿Cómo partiríamos haciendo un PMB? ¿Qué me ofrecerían? Seba, mira, para ir del punto A a B,
yo te ofrezco, ¿qué me ofrecerías como prototipo? Hoy se me ocurren así como esas motos que hay en Asia, esas chiquititas. Ujú, Como va a ser rápido, porque se puede saltar los tacos de los autos. ya, Seguro, no sé qué tan seguro. Quizá habría que hacerlo, prototiparlo tipo sillas de niños, así como con cosas a los lados, para el impacto. Sería una ya, silla de niños para adultos. ya. Y Pero una interesante moto. porque ya te estás imaginando una moto al tiro, una moto Es que lista. es rápido. ¿Sí? Y si fuéramos más osados, crear un auto volador, o sea que se pase todos los tacos y ya no haya más tacos en su vida. Ya. Sí, no, ya lo crearon, También los puede ser. drones. O sea, eso sería lo genial, pero Sí, po. Los Es que drones se voladores. fijan ahí, el Abraham tiró el comentario súper claro, pero ya lo Mm. crearon y ni eh, siquiera me han preguntado si quiero eso. sí. Eso es lo interesante de esto, del derecho de armar prototipo, y eso lo van a ver con el Iván y lo van a ver con el Gastón la próxima semana. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno arma prototipos? Generalmente, el primer approach de un PMB es ofrecer un producto ya terminado, tal como la figura que está ahí. Y uno dice, oye, de A a B, un auto, rápido y seguro, un auto, rápidamente. Ya, pero, chuta, y no preguntamos nada. Las caritas que están acá, abajo, son los clientes, o eventualmente el que va a ir testeando el sistema. Entonces, tú le decís, no, pues un auto. Chuta, ya necesitáis moverte, tiene que tener ruedas. Ya, y para moverte más rápido le vamos a poner 2 ruedas. Eh, y le vamos a poner una carcasa al sistema. Ah, no, ¿sabes qué? Es un auto. Chuta. Y el cliente eventualmente está feliz. Pero cuando uno está haciendo lanzamiento de productos mínimos viables, cuando tu producto no está desarrollado y tú eventualmente no lo testeas, pero llegas con un producto final, por así decirlo, lo que tú estás haciendo nomás, en simples palabras, es calentar al cliente, porque le estás diciendo, oye, yo tengo una tecnología que eventualmente te va a permitir a ti trasladarte súper rápido y seguro de un punto A a B, y chuta, y vamos mostrando ciertos approaches en el sistema y te encontrás con el auto. Pero resulta que aquí te va a pasar algo que podéis tener dos visiones. O el cliente está contento con lo que le estáis mostrando, o en realidad el cliente te está diciendo, pucha, pero es que yo no quiero un auto. Po. Yo también pensé en un auto. Po. Yo quiero otra cosa. El auto volador, ya. Pero por último, pregúntame. Por eso es importante estos ciclos en los productos mínimos viables, de ir averiguando con el cliente eventualmente qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos eventualmente se imaginan. ¿Ya? La consigna fue súper simple. Yo quiero ir de A a B de forma más rápida y segura. Ram. Sí, profesor, ¿puedo contar brevemente Sí, sí, sí. una anécdota que a lo mejor también algo de relación tiene con lo que estamos conversando o con lo que está planteando? Hace varios años atrás, tenía un amigo que vendió hasta su auto, hizo todo, porque él tomaba cerveza, mucha cerveza, y no le gustaba que la cerveza se le fuera el gas. Entonces, él ideó una tapita para tapar la cerveza, la lata, y que esa tapita plástica evitara que se fuera el gas. Entonces, hizo miles de cajas y toda esta tapa. Y resulta que nadie nunca, no testeó, no hizo no se dio la vuelta larga. Entonces, él hizo nomás y pensó que las iba a vender y que iba a ser un éxito. Me recuerdo siempre que hasta vendió el auto para hacer y él decía, me voy a hacer millonario con esto. Entonces yo lo escuchaba, siempre lo escuchaba de su planteamiento. Bueno, esa etapa que a lo mejor los colegas y todos los compañeros aquí lo conocen, que usan las papas en estos tubos, no sé cómo se llaman las papas fritas, estas que vienen en estos envases largos. A ver si alguien me puede ayudar con La ley las o Lay. Las leyes, las Esa, crispo. esa, Marlene. Crispo, esa, y que tienen esa tapa. Entonces él lo que hizo, solamente tapas, pero para la cerveza. Pucha, y la última vez que lo vi, ahora hace unos meses atrás, todavía tiene las cientos y cajas
con esas tapas que supuestamente lo iban a hacer millonario. Entonces, encuentro súper relevante, a lo mejor el caso, él no testeó, él no vio lo que querían los clientes, no averiguó nada, sino que tuvo una idea en su cabeza de que iba a ser un éxito esa tapa para evitar, si va a ser un éxito porque lo que más le molesta a los tomadores de cerveza es que se le vaya el gas a la cerveza. Bueno, no hizo esta pega, no testeó, no hizo nada y todavía tiene las tapas ahí, impulsividad, como dice Pamela. Hizo el negocio de su vida, todavía lo tiene ahí. Bueno, eso. Sí, sí, bien. Buen caso, pero mira, yo creo que más que impulsividad, como dice Pame, uno cuando desarrolla proyectos y cuando emprende, lo primero que te dicen es que no te enamores de tu idea. Y justamente en eso es lo que uno falla cuando está armando su propio proyecto. Porque uno la ve tan clara por uno, que dice esta cuestión la voy a romper, no, si no tengo que preguntarle a nadie, no, hasta es lo mejor que ha existido, no existen competencias en el mercado X y Z, que estáis tan enamorado de tu idea que por más que te digan que está mal, tú le das, y le das, y le das, y le das. Y ese es un error súper frecuente en temas de emprendimiento. Entonces, más allá de una persona impulsiva, es que uno se cega, no sé si estará bien dicho, pero pierde visión del producto cuando uno lo está desarrollando. Por eso es importante tener estos procesos de feedback detrás, de ir preguntándole al cliente, del usuario, oye, ¿te parece, no te parece? Eventualmente vaya a escuchar respuestas que no quería escuchar, pero que es parte del desarrollo de tu producto. Y es ahí donde salen productos que son exitosos y productos que eventualmente no lo son tanto, porque los tipos aprendieron a escuchar y a identificar estos insights que conversábamos la semana pasada acerca del mercado, cosas que el cliente eventualmente no te está diciendo o no te lo dice de forma directa, pero tú lo puedes inferir a medida que vais conversando con él. Eventualmente a lo mejor el cliente, claro, decía, chuta, no me gusta que se desvanezca la cerveza, pero a lo mejor el tipo tampoco quería una tapa para guardar la cerveza. A lo mejor quería que eventualmente la cerveza durara más o estuviera, no sé, gasificada más tiempo. Entonces a lo mejor con una tapa no vamos a tapar el sol con un dedo, ¿ya? Entonces por eso es importante ir viendo ahí cuáles son las señales que me está dando el mercado para ver si lo que estoy desarrollando va alineado o en realidad tengo que dar algún giro en particular en algún momento o abandonar el barco si es necesario y saber también cuándo abandonar el barco, porque eso también es un tema súper importante cuando uno emprende, saber hasta dónde me aprieta el zapato y decir, ya, esta cuestión no da más porque no tengo los esfuerzos, los contactos, las redes, lo que sea, para poder seguir desarrollando, ¿ya? Pero bueno el caso. Sí, enamorarse de la idea, sí, muchas veces, en algunos casos, como una relación tóxica, sí. Bueno, entonces, con este monito, ¿qué es lo que eventualmente uno debería hacer para desarrollar un producto mínimo viable? Partiendo de una aproximación correcta, es decir, mire, yo necesito transportarme. Bueno, yo me puedo transportar eventualmente en una patineta, ¿cierto? Cumplo la función de transportarme, ¿cierto? Sí. Ahora, Pero no es seguro. perfecto, pero no es seguro. Acabo de escuchar a un cliente que me dice, ¿sabes qué sea? Ya, una patineta, sí, cumple la función, pero no es seguro. Ok. Y el gran problema es que tengo que mantener la estabilidad de la patineta. Pongámosle un manubrio. Transformemos la patineta en un monopatín. Ya, perfecto. Oye, pero ¿el monopatín cumple con la distancia A-B? Chuta, pero sigue siendo poco seguro. Y no ¿Ya? existen las vías exclusivas para ese tipo de... Y no existen las vías exclusivas. Listo, a ver. Y además tengo que hacer mucha fuerza con la pierna. Bueno, transformemos este monopatín en una bicicleta ahora. Y pongámosle un asiento para tener comodidad. Ya, cumplimos con un check. Comodidad, traslado rápido, sí, hasta por ahí. Bueno, pero si ahora esto
lo transformamos en una moto y le ponemos un motor para que la cuestión ande por sí sola. Ah, ya, chuta, pero oye, tampoco es muy segura. Es cómoda, sí, pero no es segura. Ah, ya. Entonces transformémoslo en un auto que eventualmente tenga todos los airbags correspondientes, que tenga su asiento y que sea descapotable para que pueda sentir el viento y el aire mientras conduce y va de A a B. Pero lo que hicimos en el camino, si se fijan acá atrás, acá abajo, perdón, en los monitos, es que le vamos preguntando y vamos generando una co-creación de productos o del producto final con el usuario. ¿Ya? No llegamos y le presentamos el auto, sino que, oye, vamos tanteando eventualmente y haciendo este ciclo, crear, medir y aprender, de qué es lo que él está esperando. Yo le presenté el monopatín, sí, me puedo trasladar de A a B, pero en realidad no es lo que estoy buscando. Ok, problemas de estabilidad, bueno, pongámosle un manubrio. Ya, pero es que también me canso con él. Bueno, pongámosle un sistema de cadena. Ya, pero es que también me canso en pedalear y no están las ciclovías y moto, y finalmente auto. Pero por último hicimos el ejercicio de preguntar y de averiguar qué es lo que eventualmente quiere el cliente al final. Y no me voy a arriesgar a justamente a esto, a tener un 50% de probabilidades de que al cliente le guste o no le guste, cuando yo ya pensé inmediatamente que tenía que pensar en un auto. No, este tipo quiere un auto. Ya, pero por último, hagamos el ejercicio, crear, medir y aprender, ir testeando, ir validando cuáles son las condiciones, qué es lo que el cliente eventualmente está buscando para poder ofrecerle un producto a la medida y que eventualmente tenga un modelo de negocio detrás que nos permita hacer sustentable, de cierta forma, lo que estamos desarrollando. Importante que el PMB tiene que cumplir ciertas condiciones. Generalmente uno piensa, el PMB que sea factible, que lo podamos hacer. Pero no es solamente eso. La gracia del PMB es una mezcla de elementos. Una mezcla que permita que sea atractivo, no 100% atractivo. No nos interesa que ninguna de estas cosas sea 100%, pero sí que sienta o que tenga un cierto grado de atracción para que el usuario, al momento de verlo, diga, oye, está bueno, está interesante esto, es bonito, por lo que me estáis presentando, tiene pinta. Que sea usable, que eventualmente el cliente, el usuario diga, sí, este producto lo puedo trasladar, lo puedo mover, sí, tiene cierta usabilidad, interesante. Que por otro lado sea valioso, y no valioso en plata, sino un valioso en que yo veo un valor en él versus las alternativas que existen en el mercado. Yo, ¿sabéis qué? Creo que el producto que tú me vas a ofrecer está bueno y en realidad soluciona una problemática y probablemente cuando lo saqué, sí, te lo puedo comprar, ¿ya? Y ahí es donde vienen los early adopters, que son estos primeros grupos de clientes, usuarios de la tecnología, y que están dispuestos a, de cierta forma, correr ciertos riesgos, no importando si el producto es bueno o malo, corren el riesgo porque les interesa, de cierta forma, ser los primeros en probar tecnología, ¿ya? Y por otro lado, que también sea factible, o sea, comercialmente, que exista la tecnología, que no sea tan caro, que lo podamos realizar, que tengamos las herramientas para. Entonces, un PMB bueno y exitoso no solamente tiene que ser factible al momento de hacerlo, sino que tiene que tener un grado de que sea atractivo o sexy, como eventualmente se les llama, que sean usables, ¿cierto? Que lo podamos ocupar, ¿cierto? Fácil de maniobrar, etcétera. Que veamos que existe un valor en lo que se está generando y obviamente que también sea factible. PMB, el ADN va a ser eventualmente casi el mismo del producto final, ¿ya? El ADN que se entienda como el ladrillo para. O sea, yo estoy haciendo un producto con estas condiciones que obviamente va a cambiar la carcasa, etcétera, pero el trasfondo es el mismo. Tienen las mismas características y funcionalidades básicas, tienen la misma usabilidad o muy similar, no están acabados ni depurados en detalle, y obviamente uno lo proyecta en el mercado y permite que sea económicamente viable. Entonces, este PMB
lo que permite es finalmente entregar la mayor parte de tu propuesta de valor. Eso también lo vieron en un momento, el por qué me tienen que elegir a mí por sobre lo que ya existe en el mercado. Y la gracia es que esta propuesta de valor se entrega con el menor uso de recursos posible. O sea, si yo soy capaz de transmitir en un prototipo que este producto tiene un valor per se, no un valor monetario, sino un valor de cómo se percibe esta tecnología, que en realidad esta cuestión me va a ayudar, o sea, el producto ya lo tenéis vendido. A ese nivel, ¿ya? Lo otro, obviamente, es marcar detalles, hacerlo un poquito más estético, pero lo más importante es que cumpla eventualmente con esa promesa o con esa propuesta de valor detrás, que haga lo que tiene que hacer y que eventualmente solucione una problemática que el cliente, el usuario está esperando. ¿Cómo o cuál es la metodología que uno eventualmente ocupa? Y esto es, no lo vamos a ver en detalle, sino que se las voy a presentar en corto. Lo que uno hace eventualmente es primero validar un concepto, y una vez que valida este concepto, en la etapa obviamente de definir, va identificando variables. ¿Qué es lo que yo quiero medir eventualmente en este prototipo? Luego de que yo tengo claro qué es lo que quiero medir, qué es lo que quiero averiguar de mi prototipo, de mi PMB, voy a la herramienta. Eventualmente el cómo lo voy a validar, cómo lo voy a probar, ¿ya? Luego de eso, el diseño y la construcción del prototipo, la implementación y obviamente este análisis de resultados que me va a permitir tener un prototipo final y un concepto eventualmente que va a estar perfeccionado. Como ustedes entenderán, no todo en la vida es tan perfecto como este sistema. Se van a dar cuenta que en el desarrollo del prototipo no le chuntaron a la herramienta y chuta, en vez de hacer un role-playing, deberíamos haber hecho una encuesta o un focus group, o deberíamos haber hecho más mapas de empatía, ¿ya? Se van a dar cuenta que armaron el diseño y chuta, testeamos con un modelo volumétrico. Sí, pero a lo mejor deberíamos haber hecho una maqueta, podríamos haber hecho a lo mejor una infografía, sí, a lo mejor más fácil, más simple y que se entienda el concepto que está detrás. Después vamos a implementar el prototipo y esta implementación fue defectuosa. Chute, ¿por qué nos caímos? Porque en realidad le fuimos a preguntar o lo implementamos con gente que a lo mejor no tiene la problemática. Y eso es un elemento, un error súper común. Uno dice, ya, voy a prototipar y lo voy a testear. ¿Con quién? No, con todas estas personas. Ya, pero testeemos con quién eventualmente tienen la problemática detrás. Ojalá con los mismos que entrevistamos al principio, para que ellos vean que lo que ellos me dijeron eventualmente que estaban buscando, yo estoy co-creando o diseñando un producto o un servicio que suple esa necesidad detrás. Ya, entonces, son elementos que eventualmente van a pasar de no elegir la herramienta, de tener un diseño o de hacer una implementación que me va a permitir o va a hacer que en realidad mi prototipo no se pueda validar. Estas cosas uno las va aprendiendo en el camino, ¿ya? A medida que va obteniendo los resultados, crear, medir y aprender, se va acercando un poquito más a la verdad acerca de este concepto que queremos entregar para que hagamos justamente este product fit detrás de lo que yo estoy ofreciendo versus lo que el cliente está esperando, ¿ya? Ese fit detrás. Dentro de esta herramienta, lo importante o lo más básico que hay que tener en cuenta, definir bien la hipótesis. ¿Cuál es el supuesto que yo quiero validar? ¿Qué es lo que voy a testear y qué es lo que voy a evaluar? ¿Y cómo lo hago de modo que me permita responder justamente esa hipótesis? Lo segundo son los sesgos del prototipo, que no se puede concluir dado el diseño, alcance o el nivel de desarrollo del prototipo. Y eso también es un error súper recurrente. Si yo estoy armando un prototipo y quiero medir todo de mi prototipo, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo del cuchillo, quiero medir si corta, quiero medir si tiene filo, quiero medir el peso, quiero medir, a ver, piano, un cuchillo que lo hicimos de papel maché y que eventualmente estamos midiendo solamente ergonomía. Lo demás no lo tenemos cómo medir, a menos que modifiquemos este prototipo para generar esa medición, ¿ya? Pero es súper importante que
vamos midiendo una cosa a la vez, ¿ya? No tratar de medir todas las cosas juntas porque ahí se nos caen los prototipos y los procesos a pedazos. Y entender también cuáles son las limitaciones que tenemos al momento de presentar este prototipo. La medición, que es lo que le estaba comentando de la métrica del criterio. ¿Cuál y cómo voy a evaluar eventualmente el desempeño de ese prototipo? ¿Y cuál es el indicador de éxito o fracaso, que es el criterio, ¿ya? Que permite validar o refutar la hipótesis. ¿Y cuál es el aprendizaje detrás? ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué mejoras le puedo eventualmente hacer? Surge una nueva hipótesis, tengo que volver a reformular mi experimento con el mismo prototipo, pero llevándolo ahora desde otra lista, para que en realidad poder tener datos que me permitan de cierta forma validar lo que quiero validar con hipótesis. ¿Ya? Y ahí les dejé un cuadrito de eventualmente donde ustedes pueden ir colocando qué les gustaría, cuáles son los atributos, a qué le agregaría, qué no se entiende o qué no entiende del prototipo que estamos presentando, porque eso también es súper clave. Yo estoy presentando propuesta A, tú estás entendiendo Z, ¿qué no está quedando claro de lo que yo te estoy presentando? ¿Hay algo técnico, hay algo conceptual, hay algo metodológico que eventualmente no se está entendiendo del prototipo que estoy presentando? Y también, eventualmente, ¿qué no les gusta? ¿Qué atributos ven que a lo mejor son negativos? ¿Qué debilidades creen que hay? ¿Qué reparos le podrían hacer? ¿Qué incoherencia con la propuesta de la experiencia? Yo te puedo estar presentando una experiencia A, pero resulta que tú estás viviendo una experiencia Z, ultra traumática en relación al prototipo que te estoy presentando. Entonces, ¿qué hacemos para que esto haga match, finalmente? Y este es el elemento que les estaba comentando, ceteris paribus, siendo todas las demás cosas igual, lo que uno eventualmente hace al momento de armar prototipo es mantener constante todas las demás variables, a excepción de la variable que yo quiero eventualmente estudiar. No evalúen más de una variable al momento de armar un prototipo. Un paso a la vez, ¿ya? Por eso estos procesos, si bien son largos, porque es crear, medir y aprender, y permite ciertos procesos de feedback o iteración, finalmente les va a permitir llegar a un dato más fino de qué es lo que quiere el cliente, el usuario, y por eso eventualmente el desarrollo de prototipo tiene la consigna final de falla rápido y falla barato. Porque si yo eventualmente no sigo, de cierta forma, no estas instrucciones, pero esta forma de presentar estos prototipos, voy a llegar con un auto al final, y a lo mejor la persona no quería un auto cerrado, sino que quería un auto descapotable con ciertas características o condiciones que para mí, que yo presenté el auto terminado, volver atrás, ya no tengo caja, no tengo plata, no tengo sponsor, y eventualmente va a pasar lo que comentábamos hace poquito de quedarnos con una caja con muchas tapas en la casa. Y eso es lo que eventualmente queremos evitar porque es plata perdida detrás. La clave siempre, iterar. Y la pregunta del millón, ¿qué pasaría si? Oye, ¿qué pasaría si a este prototipo le agregamos A, le sacamos B? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que evaluar qué quiere eventualmente el cliente, qué eventualmente podemos hacer con los conocimientos que tenemos y si es viable con el mercado. Cuando llegamos y se juntan estas tres partes de lo que quiere el cliente, la tecnología y las lucas pensando en el mercado, es donde generalmente en el 95% de los casos llegamos a innovación. ¿Por qué en el 95% de los casos? Porque hay ciertos factores también que están de borde, políticos, sociales, económicos, etcétera, que yo puedo tener un producto súper bueno, pero estoy en el lugar y en el momento equivocado. El buen diseño, ¿qué combina? Combina entender al usuario con la empatía, combina la tecnología que está detrás, y parte de eso es la innovación, combina economía y de cierta forma hacerlo simple. No porque tenga muchas cosas, muchos chiches, el producto va a ser 100% vendible. Tiene que cumplir la función que tiene que cumplir, tiene que cumplir con esta promesa de valor, con esta propuesta de valor que está esperando el cliente detrás. Con eso, eventualmente, el producto se va por un tubo.
Lo último que quiero terminar es parte de lo que también hemos conversado, pero 10 principios básicos del prototipado, que son cosas que eventualmente hemos conversado acá. Primero, prototipos que sean visuales y tangibles. Una imagen, como dice ahí, vale más que 1000 palabras. Cuando ustedes explican sus prototipos, de cómo se lo están imaginando versus a cómo lo explican en un papel, uno puede eventualmente entender mucho mejor qué es lo que estáis pensando. Y de esta forma, hacia dónde va el desarrollo del producto que tú quieres, de cierta forma, armar. ¿Ya? Estos prototipos, como dice ahí, se generan en conversaciones, en aprendizaje, ideas claras, y mientras menos texto, eventualmente, mejor. Lo más visual y tangible posible. Adoptar una mente de un principiante. Y esto es súper importante. Uno eventualmente en el tiempo ha conocido ciertos productos, servicios, procesos que eventualmente se pueden asemejar a lo que uno está desarrollando, y por eso es importante tener esta mente abierta, ¿ya? Eventualmente he visto cosas similares, pero traten de despejar eso y hagan prototipos que, aunque no tengan lógica, háganlos igual, ¿ya? Como dice ahí, no permitan que, de cierta forma, el conocimiento existente limite su idea, porque ese es uno de los fantasmas que, de cierta forma, cuarta un poquito la creatividad al momento de armar desarrollos. No se enamoren de las primeras ideas, queden, como dice ahí, alternativas. Uno generalmente cuando tiene una idea y se engancha con esta idea, tal como por ahí lo comentó Pamela, ¿cierto? Se queda pegado. Igual que el aviso del manjarate, ¿cierto? El manjarate en la cabeza y está el tipo ahí, manjarate, no, es que esto tiene que ser así, así, no, pero es que así, así, ya. La gracia es que vayan creando alternativas y mejoras, ¿ya? Para eso ya aprendieron una técnica que es el brainstorming, para poder ir generando ideas y todo lo que eso significa. El tener la idea suelta y después ir acoplando idea sobre idea para ir generando ideas que sean aún más robustas. Siéntanse cómodos, como dice ahí, en un estado líquido, ¿ya? Y un estado líquido indica de que no hay una dirección definida hacia dónde va el producto o el servicio que estamos desarrollando, sobre todo cuando vamos al principio. Yo puedo levantar una idea, puedo levantar este insight, puedo empezar a desarrollar, pero eventualmente puedo terminar por otro camino, ¿ya? Que no sea un camino tan rígido el desarrollo del prototipo que ustedes digan, no, es que esto es así. Porque justamente este estado líquido de poder ir pasando por distintas fases, procesos, lugares eventualmente, va a permitir que también vayan generando un aprendizaje y poder expandir aún más los procesos para la generación de este prototipado y sobre todo de nuevas ideas. Empiecen siempre con una baja resolución, prototipos simples, baratos, ¿ya? Y luego, a medida que vayan iterando sus ideas y vayan recibiendo un poquito más feedback, vayan probando qué cosas eventualmente funcionan y no funcionan, y esas las van agregando en los prototipos para ir robusteciendo el prototipo, ¿ya? Pero siempre partan de lo más básico, un dibujo, un bosquejo, y de ahí hacia adelante, ¿ya? No traten de armar al tiro la maqueta de cómo funciona el sistema. Primero, aterricen la idea, partan en un bosquejo, algo bien simple, bajen, y luego de eso vamos generando las mejoras. Otra cosa que pasa, que cuando uno está en algún proyecto, ¿cierto?, tiene miedo a contar su idea, porque tiene miedo a que se la copien, ¿ya? Y esto eventualmente, no sé si a ustedes les pasa como área de investigación. A mí por lo menos me pasa mucho en la universidad que uno habla con los investigadores y te cuentan la mitad de la película, porque tienen miedo a que les copien, ¿ya? Pero justamente lo que uno busca al momento de conversar, no contándome la inmortalidad del cangrejo, por supuesto, pero sí por lo menos hacia dónde va la micro y cómo queréis vender esta inmortalidad del cangrejo, porque así yo de cierta forma te voy dando feedback, ¿ya? Y con este feedback podemos ir mejorando la idea final que tú puedes tener eventualmente como prototipo, como producto, ¿ya? Obviamente, como dice ahí, las críticas negativas, que eventualmente siempre vamos a tener, hay que tomárselas siempre con altura de mira, y entendiendo de que es para la mejora del proceso más que para criticar el producto como tal.
Aprende más rápido, fracasando antes y, como dice ahí, repetidas veces. Lo importante es seguir iterando, independiente de que nos digan que está mal, que a lo mejor no cumple, uno siempre ahí se va medio achunchado para la casa, pero lo importante es seguir mejorando, ¿ya? Mejorando y desarrollando nuevas ideas para poder ir sacando finalmente este producto o servicio al final. Utilicen técnicas creativas, que ya eventualmente vimos, rompan de cierta forma el hielo y la manera lineal en la cual se hacen hoy día las cosas. Hay muchas metodologías, yo acá les presenté algunas que son las más utilizadas, hay otras que no son tan utilizadas, pero son igual de efectivas, justamente para poder ir mejorando los prototipos. Creen modelos que son extremos, estos modelos Frankenstein que uno muchas veces dice, no, no creo que lo haga. Bueno, créenlos y valídenlos igual, porque eventualmente puede haber algo de ese modelo que llame la atención y que sea, de cierta forma, cumpliendo esta pirámide atractivo para el cliente y el usuario, y eventualmente lo podamos incorporar o lo tengamos ahí en check de posible mejora para el producto final, y anoten todo lo que ustedes eventualmente puedan aprender de estos feedbacks con el cliente y con el usuario, y sobre todo de las nuevas percepciones. Si bien como les digo, no es un proceso lineal, es un proceso que de cierta forma va cambiando en el tiempo, las necesidades de los usuarios también. Entonces, es súper importante ir anotando eso para también poder tener un seguimiento y eventualmente poder entender cómo funciona el cliente y el usuario y ofrecer a lo mejor o adelantarnos un poco a qué es lo que ellos eventualmente van a querer, ¿ya? Y eso créanme que les va a servir para todo. Eso, con respecto a la presentación de los prototipos. Como les dije, es una pincelada básica de qué es un prototipo, cuáles son los prototipos eventuales que existen, cómo eventualmente se pueden testear, qué significa un PMB, que es distinto a un prototipo como tal. Ya recuerden que el PMB va cuando ya da este ciclo de crear, medir y aprender, y estamos evaluando ciertos supuestos del negocio, más que haciendo una bajada de la idea con un prototipo normal y con esta estructura. Siempre piensen al momento de armar un PMB en el cliente, piensen en un modelo de negocio y piensen eventualmente si hay una factibilidad técnica y contamos con la tecnología detrás para poder hacerlo. Donde se juntan estas tres pelotitas, eventualmente donde uno le da el palo al gato con temas de innovación, y es eventualmente lo que está buscando hoy en día la industria, ¿ya? ¿Cómo lo hace eventualmente hoy? Con los famosos desafíos de innovación. La empresa lo que está haciendo es lanzar un desafío de un problema técnico en su empresa, que eventualmente está viendo, ya que él no tiene las capacidades o no quiere invertir en esas capacidades, ve cómo el entorno gasta o tiene ese componente tecnológico, pues también hay desafíos hacia las universidades o hacia otras empresas u otras industrias, y que eventualmente se pueden también validar rápidamente en el mercado, ¿ya? Y ahí es como uno eventualmente también genera innovación o sale la innovación desde las empresas. ¿Dudas con respecto al tema de prototipos? ¿De qué es y qué no es? Tengo una Tengo una pregunta. duda respecto al Ya. trabajo que hicimos. Ahora habría que hacer el prototipo. O sea, el prototipo lo tenían que hacer la semana pasada, y el prototipo era muy simple. La gracia es que fuera algo que ustedes pudiesen validar de forma rápida. La mayoría optó por una encuesta o por una infografía, por lo que vi. Así que no es necesario, ¿No es en base a lo que vimos necesario hoy, un volver a prototipo. revisar eso? Si lo quieren revisar, no tengo problema. Yo hasta el jueves dejo abierto el sistema para que puedan subir la evaluación número 2, para que no se les junte con la evaluación número 3. Pero recuerden, la gracia de los prototipos es que cumpla con la promesa de valor y sea lo más simple posible. Aquí no necesitamos un prototipo que hagan una infografía por genial y que... No.
aquí lo más rústico, pero que haga lo que tenga que hacer y que ustedes puedan medir lo que quieran medir. Eso es lo más importante en el momento de hacer un prototipo. Si ustedes se fijaron en una hipótesis, ¿cómo vamos a comprobar esa hipótesis de forma rápida y simple, sin gastar plata y fallando de cierta forma lo más rápido posible para no gastarnos tanto tiempo en algo que eventualmente se nos va a caer? Esa es la pregunta número 1. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Sí, yo. En cuanto a los Yo- prototipos, se supone que cada prototipo mide una variable. Si yo Sí. quiero medir 3 Eventual- variables, van a ser 3 prototipos. Exactamente. Eventualmente lo que uno quiere medir es una sola cosa, porque si estáis midiendo muchas, eventualmente no vaya a tener ahí cómo discriminar ciertos elementos. Entonces, mejor básate en una cosa que tú quieras medir. Yo quiero medir A, listo, hago un prototipo para medir A. Cuando yo valido eso yo ya lo doy por aceptado. Por lo tanto, mi prototipo 2 ya lo contiene y ahora le estoy incorporando una nueva variable, pero mido una nueva variable porque la otra ya está validada. Y así sucesivamente tú le vas incorporando cosas. Gracias. Ok. Gracias. Ok. ¿Estamos entonces? Parece que sí. Listo. Ya, les pido entonces, el jueves partimos a las 7 porque hay profe invitado. ¿Ya? 7:05 máximo. Si alguien viene en camino, se conecta del celular nomás. Ahí no hay problema, porque la clase también va a quedar grabada. ¿Ya? Pero lo importante es que cuando venga Iván, lleguemos a la hora para que no se sienta solo eventualmente en la clase. ¿Ok? Y ahí Iván, como les digo, la clase de Iván es súper entretenida. Iván es diseñador industrial, trabajó en FENSA, armó el diseño de probablemente la estufa que todos tienen en sus casas, que es una FENSA así cuadrada. Voy a ver si ahí le pone esa imagen ahí detrás. Y como digo, tiene una empresa donde él hace prototipos y ve mucho de esto, de cómo hacer esta sinergia entre lo que el cliente está esperando, la empresa, versus el desarrollo del prototipo, que estas cosas eventualmente no conversan siempre, y a él le toca presentar A, resulta que el cliente después te dice, no, pero es que yo quería Z. Chuta, a ver, pero ¿cómo? Si me dijiste que quería ya y ahora queréis B. Sí, es que ahora que lo vi no me gustó. Chuta, volvamos para atrás. ¿Ya? Entonces son procesos que eventualmente iteran en el camino. Pamela. No, porque yo los martes y jueves trabajo en el hospital, así que o sea, a las 7:15 de estar ¿Ya? conectada, no puedo Sí, antes. sí, Eso, te conecta. Sí, va a quedar grabado igual. Así que tranquilidad en ese sentido. gracias. Eso, agradecido. Fuimos hoy día 13. Creo que la semana pasada tuvimos el pic. Habían como 16. 3 más. Vamos bien, vamos bien. Así que eso, agradecido. Nos vemos el jueves a las 7 y la evaluación para que la puedan subir y yo ahí sacar las notas antes de la evaluación número 3. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Eso, nos vemos, que estén bien, cuídense. Ya, profe, Gracias, chao. profe, que estemos muy Vale, bien. Chao, gracias, igual, profe. chao, Chao, chao. chao, gracias, profe. Vale.